todos nuestros seguidores en esta nueva edición de nuestro canal Ministerio Público Distrito Fiscal de Huancavelica. En esta edición contamos nuevamente con la presencia del doctor Eduard Casaverde Trujillo, fiscal superior de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, para mí es una satisfacción la invitación realizada a mi persona y dispuesto a abordar los temas que lógicamente nos traen a colación el día de hoy. Hoy, doctor, vamos a tratar un tema muy ilustrativo que nos han pedido algunos seguidores en nuestras redes sociales y también de otros distritos fiscales, también en sus redes sociales, y queremos replicarlo aquí en Huancavelica. Hablamos de la política que tiene el Ministerio Público para combatir este tipo de delitos contra la libertad sexual. ¿Cuántos casos, doctor, que hayan logrado una sentencia, digamos, máxima, una pena máxima aquí en Huancavelica tenemos durante el año? Bien, le agradezco la pregunta y creo que su inquietud va a ser de alguna manera gratificada y también compartida por parte de la colectividad. Si tengo entendido y en parte de mi despacho ha logrado 3 sentencias con cadena perpetua en casos de violación de la libertad sexual, la misma que ha sido incluso materia de publicación a través de nuestra página oficial, y eso demuestra, y quiero comentar eso a la colectividad que nos está escuchando, la lucha frontal que tiene la Fiscalía como defensora de la legalidad y sobre todo su lucha frontal en esta clase de delitos execrables. Doctor, ¿cuál es la estrategia que se ha desarrollado en estos 3 casos? Porque no hemos escuchado estos últimos años tantos casos, tantas sentencias condenatorias a una pena máxima sobre este tipo de delitos. ¿Qué estrategia estamos utilizando en el Distrito Fiscal de Huancavelica? Le agradezco la pregunta. Yo, asumí el despacho de la coordinación. Hemos tenido reuniones con los fiscales provinciales, se han emitido unas circulares en las cuales se ha determinado que en esta clase de delitos, en consonancia con los instrumentos internacionales como Belém do Pará, CEDAW y la línea jurisprudencial emitida, por ejemplo, por la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, se ha establecido un enfoque de género que lógicamente, no sé si me permite... Claro, si podría ampliarnos un poco sí. más, ¿qué es el enfoque de género? No se habla bastante en varios espacios, sí, en varias entidades, pero ¿cómo es el enfoque de género en la investigación penal de esta clase de delitos? Sobre todo en la valoración probatoria y lógicamente dentro de todo, desde que una niña es objeto de violación sexual, la entrevista en cámara GESE, su declaración única, pero lo más importante, independientemente de conceptos jurídicos, no es propicio de repente hacerlos a través de este canal. De manera muy sencilla les podría decir que el enfoque de género significa de que la mujer, cuando es objeto de la comisión de un hecho delictivo, el Estado le da mayor protección. ¿Mayor protección en qué contexto? En su contexto de asimetría de poder, es decir, en la mujer se le considera una persona que lógicamente no puede equipararse al hombre por un tema de desigualdad. Les pongo un ejemplo para que más o menos se entienda la colectividad. Hubo un caso, por ejemplo, que lo vimos en Ica, un caso paradigmático, donde una sala no tuvo el enfoque de género. Dijo que una mujer que vestía con una ropa íntima de color rojo era un indicio de que esta mujer demostraba el consentimiento de la relación sexual. Lógicamente esa decisión ha sido revocada. Por ejemplo, esa es una forma de establecer falta de enfoque de género en base a estereotipos. Le pongo otro ejemplo, la mujer o una niña que es objeto de violación. Los magistrados a veces piensan que una mujer o una niña, cuando es objeto de violación sexual, tiene que defenderse, tiene que arañar a su agresor, tiene que resistir esa acción en su contra. Eso, por ejemplo, es falta de enfoque de género, porque, por ejemplo, hay un acuerdo plenario en el 2011 en la Corte Suprema, dice, oye, un momentito, ¿qué pasa si esa persona es objeto de una amenaza?
Y esa amenaza lógicamente va a desentrañar ¿en qué? En que esta persona o que esta menor agraviada no ejerza ningún tipo de represalia en contra de su agresor. Es decir, el hecho de que con estos dos ejemplos paradigmáticos que te estoy mencionando, la muestra más evidente de la falta de enfoque de género se manifiesta. Entonces, en los tres casos que nosotros hemos mencionado, que se ha logrado la cadena perpetua, inclusive en uno de ellos, no hay indicios de violencia física. Una mujer, por ejemplo, te comento que puede ser objeto, una niña puede ser objeto de violación a los 6 años, y si bien es cierto lo puede denunciar después de 2 o 3 años, eso no significa de que no haya sido objeto de violación sexual. Te comento, hay una sentencia que lo invoqué, una de esas sentencias es la sentencia Espinosa González versus Perú, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde menciona y dice, oye, el hecho de que no demuestre evidencia física, el hecho de que la agraviada, por ejemplo, no relate de manera uniforme, y eso es lo que utilizaban antes de estas tres sentencias la mayoría de los abogados en este distrito fiscal. Decían, oye, la agraviada dice A, después dice B, después dice C. Esa contradicción le resta credibilidad de que fue objeto de violación sexual. ¿Qué dice en todo caso estos instrumentos internacionales y un montón de jurisprudencia de la Corte Suprema? Que eso no puede ser un indicador de que la versión incriminatoria de la agraviada sea falsa. ¿Por qué? Porque el mismo evento del cual es objeto la agraviada como un caso de violación sexual es un evento traumático. Y como es un evento traumático, lógicamente no le vas a exigir una memoria de una computadora o de una IA para que declare una agraviada, tomando en cuenta el shock psicológico que como consecuencia de ese evento delictivo despliegue esa persona. Entonces, para terminar, algo adicional al enfoque de género es el conocimiento de los estereotipos. Los estereotipos de género sería bueno en otra ocasión, pero también va acuñado, va entrelazado a lo que viene a ser el enfoque de género. Doctor, no sé si hubo algunas consultas a través de las redes respecto tal vez al tiempo que toman este tipo de casos. ¿Qué otros factores son determinantes para la resolución de estos casos de violación? Me imagino que debe ser, sí, también lo vi un comentario en una publicación que hicimos en nuestra red social, y la mayoría de los usuarios dicen, oye, si el proceso fue el 2021, ¿por qué la sentencia el 2024? ¿A qué se debe esa tardía justicia, ¿no? Les quiero comentar que lamentablemente ya es una cuestión de sistema, porque acá en este distrito fiscal nosotros contamos con el mayor empeño, la mayor, por así decirlo, predisposición o diligencia debida que dice la Corte Interamericana, reforzada en todas las diligencias que he podido constatar en ese caso. El punto medular es en el tema ya una cuestión de la etapa intermedia. Para que entiendan los usuarios, ¿qué es una etapa intermedia? El fiscal emite una acusación y eso va al Poder Judicial, y el Poder Judicial, no por inercia, no por dejadez o no por un tema, qué sé yo, más que todo de predisposición de administrar justicia, sino por la carga procesal, es que la mayoría de los casos se entrampa en etapa intermedia, es decir, donde el fiscal tiene que sustentar su acusación y los abogados por lo general utilizan mecanismos dilatorios como reprogramación de audiencias, cambio de magistrados, nulidades, apelaciones, casaciones, y ese proceso que aparentemente debería determinar inmediatamente se ve en un cuello de botella. Eso es en etapa intermedia, y también eso se replica en juicio oral, ni qué decir en etapa de apelación, donde mi persona participó y hemos tenido reuniones, inclusive ya a través de estos tres precedentes. Considero que la Corte Superior de Justicia de Huancavelica lógicamente ha abrazado nuestra tesis del enfoque de género en casos de violación sexual,
y por qué también no decirlo, hay otros casos que estoy llevando de lo que viene a ser feminicidio. Bien, doctor, ha sido muy ilustrativo esta edición, pero quisiera terminar de repente con un mensaje a la ciudadanía para que pueda tener plena confianza en la resolución de estos casos, de este tipo de delitos de violación sexual. Sí, me permites en todo caso hacer un llamado. Les quiero comentar a todos los usuarios que forman parte de este canal y a los que de alguna manera están deseosos de conocer las noticias de nuestro distrito fiscal de Huancavelica, les hago un llamado y sobre todo mencionarles el compromiso y sobre todo la mística de trabajo que tienen los fiscales de trabajar por defender nuestra legalidad y sobre todo los intereses de la sociedad. Un fuerte abrazo y hasta una nueva ocasión. Nos vemos. Cuídense.